que significa ser discípulo de Cristo, según Él mismo lo declara. Y voy a comenzar leyendo este pasaje de Marcos 3, versos 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta aquí miramos que el Señor Jesús llamó a los que Él quería para que estuvieran con Él, no para que estuviera un día con Él y otro día sin Él, con Él, siguiéndole a Él. Y también le dio autoridad a ellos para hacer obra sobrenatural. Ellos no podían imaginar que tendrían el poder para echar demonios, sanar todo tipo de enfermedades, hacer cosas inimaginables. Pero para esto el Señor los llamó a ellos, que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Nos preguntamos entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es básicamente uno que aprende, uno que recibe lecciones de otro, una persona que avanza en conocimientos y en habilidad. Eso es un discípulo. Una persona que está recibiendo instrucción, enseñanzas de alguien que es el maestro, el que le guía, y en la medida que pasa el tiempo, ese discípulo comprueba que se va volviendo más experto, conoce más cosas, es más hábil. Eso es un verdadero discípulo. Ahora, ser discípulo no siempre es fácil. Básicamente, ser discípulo puede ser una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque puede significar ser reprendido en ocasiones. Tú crees que estaba todo bien, pero necesitas una reprensión. Puede significar ser amonestado en ocasiones también, ser corregido también. Ser discípulo, cuando personas no son fáciles de dejarse llevar, no son humildes, les cuesta mucho. Por esto mismo, porque la persona que le está discipulando no está jugando, quiere que esa persona aprenda, sea capacitada, sea diestra, sea hábil, y luego desarrolle lo que tiene que desarrollar. Hay una responsabilidad envuelta aquí. Pero sin embargo, después de todo este trabajo de dolor, de malestar, de inconveniencias, por las amonestaciones, por las reprensiones, por las correcciones, nos daremos cuenta que va a valer la pena. Así dice Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La misma Biblia dice que cuando uno es confrontado con la verdad, es como si fuera clavo lo que le están clavando a uno. Duele, molesta a veces. Uno se siente un poco incómodo porque no esperaba eso. Pero sabes, al final vale la pena. Al final nos daremos cuenta que qué bueno que pasó así. ¿Por qué? Como dice la palabra, porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas es luz. Y camino de vida, dice, las reprensiones que te instruyen. Eso dice Proverbios 6:23. ¿Por qué entonces vale la pena? Porque te están instruyendo en el camino de vida. Y estarás ahora caminando un camino iluminado, porque conocerás, entenderás mejor y mejor. Muchas personas se llaman cristianos, pero les cuesta comenzar aún a dejarse orientar. Creen que porque se llaman de un nombre ya lo son automáticamente. ¿Sabes una cosa? Sin discipulado no hay cristianismo. ¿Por qué?
Porque el ser cristiano es precisamente eso. ¿Qué será? Ser discípulos de Cristo. Eso significa ser cristiano, ser discípulo de Cristo. Pero ser discípulo de Jesús es solamente la mitad del proceso. ¿Por qué? Porque hay otra parte. La otra parte es ser discípulo de Jesús nos lleva también a hacer discípulos. No solamente recibir y recibir y recibir, pero al momento que recibimos, tomamos la responsabilidad de también darlo a otros según el Señor nos manda. Ser discípulo de Jesús es lo que significa realmente ser cristiano. La iglesia que Cristo fundó fue encargada de conservar y de proclamar su palabra. A eso le mandó el Señor, a que hablaran de su palabra, a que guardaran su palabra con celosía, celosamente. Y siendo puesta por Dios entonces como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es la iglesia del Dios viviente. Es la columna, es el baluarte de la verdad. Es la única organización en la tierra que tiene la verdad absoluta. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Por tanto, el discipulado cristiano tiene que ver con la recepción y fiel transmisión de la palabra de Dios. Si una persona está siendo discipulada y no está haciendo ese discipulado basado en la palabra de Dios, hay otra cosa menos discipulado cristiano allí. Porque todo tiene que ver es con la palabra de Dios, porque la iglesia es el baluarte de la verdad. Ahora, hay condiciones para ser discípulo de Jesús. Jesús puso condiciones muy estrictas. Por eso les decía al principio que muchas personas que se consideran discípulos, al conocer la verdad, tienen que ser necesariamente confrontados y tienen que analizarse a ver si en verdad comenzaron ya a ser discipulados o si han vivido toda una vida engañados a sí mismos, creyendo una cosa que no era, porque hay condiciones serias puestas por Cristo. Dice Mateo 16, versos 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tremendo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y él siguió diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Dijo más: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo más el Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estos versículos que estamos mirando son la base real del verdadero discipulado cristiano. Y lo vamos a analizar entonces. Lo primero es que veamos el uso cultural de la palabra seguir. Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y dijo: sígame, debemos entender qué significaba esta palabra, cómo ellos comprendían lo que Jesús le estaba diciendo. La palabra seguir es usada en diferentes contextos. Veamos algunos. Primero, un soldado siguiendo a su capitán. También un esclavo siguiendo a su amo. También el alumno siguiendo el consejo de su maestro.
someterse a las leyes del país y también seguir a alguien para pedirle un favor. Cuando está hablando de seguir, da a entender que alguien lleva la dirección, va guiando a esa persona y éste le va siguiendo. Ahora veamos el significado de la palabra obras en Mateo 16, 27. En el griego, praxis, que es la palabra, literalmente allí dice praxin, era una palabra que se usaba especialmente en el mercado del pueblo. La palabra obras es la palabra praxis, que la vamos a analizar, y tiene que ver con el lenguaje del mercado. Praxis habla de un trato entre dos personas, intercambiando bienes o servicios de manera justa. Cuando hablamos de lo que se ha traducido por obra, está significando un trato entre dos personas que están intercambiando algo, ya sea bienes o servicio, y ambos quedan complacidos con el intercambio. Ambos han considerado que fue justo lo que hicieron. Esta palabra venía del regateo, del debatir entre el vendedor y el comprador. De ahí viene esa palabra. El vendedor cobrando un precio para su mayor ganancia y el comprador ofreciendo lo menos posible por la mercancía. Quizás usted esté familiarizado de alguna manera con pedir rebaja en alguna tienda, en algún lugar. Pues está practicando lo mismo que ellos hacían. Está regateando, está ofreciendo algo menos por lo que aquel pide algo más. Pero finalmente, cuando vendedor y comprador llegaban a un acuerdo, habían acordado un praxis. Póngale mucha atención. Una vez que dije, es como firmar el contrato, listo, ya estamos de acuerdo, hemos llegado al praxis. Entonces, el intercambio, lo que se da y el otro recibe, era el resultado de la decisión mutua de aceptar el trato, el acuerdo negociado. Se daba el intercambio una vez que todo está firmado, acordado y pagado. Entonces ahí ya cada uno tiene su porción. Lo cual entonces hablaba de una transacción favorable, tanto para el vendedor como para el comprador. Los griegos también juzgaban que un trato favorable hacia el comprador, ellos lo llamaban un praxis bueno. Cuando el comprador decía, uy, tremenda compra hice, un praxis bueno. Y a todo ese trato, esas negociaciones que se hacían, se le daba el sentido más generalizado de obra. Y por eso es que Jesús está traducido praxis, que el Hijo del Hombre vendrá con los santos ángeles y pagará a cada uno de acuerdo a su obra. Normalmente se cree que es de acuerdo a lo que hiciste trabajando para Cristo. Eso es la idea que tenemos. Nos daremos cuenta que esa no es la idea con que Cristo hablaba esta palabra. Bien, de ahí entonces que un trato favorable había sido una buena obra y un trato desfavorable había sido una mala obra. Este es el sentido de la palabra praxis en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, por lo general, es traducida por obra, normalmente. Ahora, notemos lo siguiente. En Mateo 16, del 13 al 20, el tema es que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Después que el apóstol Pedro recibe la revelación de parte del Padre, él declara, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en base a esa revelación voy a edificar mi iglesia. Miremos bien, eso fue en Mateo 16, del 13 al 20. Luego Jesús le tiene que reclamar a Pedro por algo que él dijo que ya no venía de parte de Dios. Y el tema entonces en Mateo 16, los versos 24 al 26 es el intercambio de vidas. Por un lado él está hablando de quién él es, la revelación de quién es Cristo, y sigue hablando ahora del intercambio de vidas. Y en estos versículos Jesús enfatiza grandemente que para seguirle a Él y estar en paz con Dios es necesario, es obligatorio realizar una serie de intercambios. Por eso es que estaremos siendo nosotros confrontados si en verdad le estamos siguiendo a Él. Si en verdad hemos hecho esos intercambios que la palabra demanda, porque Jesús dice es necesario y obligatorio. Veamos, Él dijo, es necesario dejar de seguir la vida de uno, donde tú hacías lo que querías, donde tú eras el rey de tu propia vida, el que mandabas a lo que tú querías. Ya tienes que dejar eso para seguirlo a Él. Ahora es Él el que va adelante, Él es el capitán y tú vas siguiéndolo a Él y siguiendo sus órdenes. Hay que intercambiar la vida de uno por una cruz. El que no lo ha intercambiado todavía no puede decir que está siguiendo al Señor. También hay que perder la vida de uno para recibir la de Él. Démonos cuenta, tienes que intercambiar tu vida básicamente por la de Él. Así dijo el Señor, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, aquí hay otra frase que Él dice, por causa de mí. No es solamente el que pierda su vida la va a hallar, es por causa de Él. La frase por causa de mí no significa un compromiso o entrega a cualquier causa. Alguien está muriendo por cualquier buena causa, oh perfecto, entonces Dios le va a recibir por eso. No. Jesús no está hablando que es por cualquier causa, es por causa de Él. Es un compromiso a perder la vida de uno por intercambio de la vida de Él. A eso se refiere. Nos comprometemos a morir a nosotros, a negarnos a nosotros, a abandonar lo que era nuestro y perseguíamos para tener lo que es de Cristo, su vida, lo que Él ofrece y todo lo que proviene de Dios. Es un intercambio. Y acuérdense que está esta frase incluida en un praxis, es una negociación, es en ese término que Jesús está hablando. El tema del intercambio de vidas se aclara más en el verso 26 con las dos preguntas que plantea Jesús. ¿La hemos leído? Esta es la primera. Él dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la segunda, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas preguntas, esta última pregunta, tiene una palabra griega que se llama antayatna. Una palabra rara, usted dirá, pero tiene un significado muy particular, la cual era usada para hablar de intercambio o trueque. Tú me das esto, yo te doy esto. En las transacciones del mercado. Entonces eran dos palabras, praxis y antayatna, las dos palabras que vamos a estar analizando. Y esta palabra se define como lo que se da en lugar de otra cosa por la vía de intercambio.
Antayatma es lo que se da, algo que se entrega por algo que me van a entregar, después que ha habido el acuerdo de entregar eso. También significa lo que se ha dado, ya sea con el fin de adquirir o mantener cualquier cosa. Entonces la misma palabra es lo que ya se ha entregado o lo que se va a entregar. Es algo que se va a cambiar. Porque sin antayatma no podía darse un praxis. Si no hay algo, un artículo, ¿cómo se va a negociar algo? Debe haber algo que se entrega y que la otra persona estará de acuerdo. Sin antayatma no podía darse un praxis. Sin un objeto de valor no podía darse un intercambio. No era algo de regalarlo, era algo de llevar una justa negociación donde ambos, vendedor y comprador, estarían satisfechos. Ese es todo el sentido de lo que estamos mirando. Esta pregunta que Jesús hizo daba lugar a una respuesta negativa. Sería no. El ser humano no puede dar de sí mismo nada en absoluto que pueda salvar su vida. Cuando Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué dará, qué antayatma, qué artículo dará el hombre por su alma? No hay manera para salvar su vida. También podría decir, no puede realizar lo suficiente, ni puede obtener el valor necesario para salvar su propia vida. No puede. Da a entender también que el ser humano necesita un antayatma. Necesita algo de mayor valor que su propia vida. Y sabes, ese antayatma, eso que es de sumo valor, es la vida de Jesús, la cual sí puede darse como intercambio por tu vida y la mía. Eso es así. Eso que se espera que se entregue como intercambio por tu vida, que vale demasiado, es su vida. Y nunca lo olvidemos. La vida pura y perfecta de Jesús es lo único que se puede presentar ante Dios como intercambio por tu propia vida y la mía. Solamente su vida es la única que es considerada válida delante de Dios para sustituir las nuestras, para que nosotros podamos tener vida. Y por tanto, todo lo demás es insuficiente. Sin la persona de Cristo, el individuo está descalificado para salvación eterna. No puede de ninguna otra manera lograr su salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Debemos de tener eso muy, muy claro. Y es con el sentido del intercambio de vidas en su mente que Cristo presenta la declaración del verso 27. Recuerda, Cristo está usando un término comercial cuando está diciendo estos versículos. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su praxis. Praxin, básicamente dice. Lo que Jesús quiso enseñar es que cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria del Padre y de sus ángeles, pagará a cada cual según su intercambio, conforme a la transacción que cada uno convino con Dios. Dios presenta a Cristo a la humanidad como el antayatma, lo que ofrece y que está pidiendo a cambio, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y lo sigas, que no sigas viviendo a tu manera, que te vuelvas discípulo, que te dejes enseñar, que te dejes corregir, que te dejes aún amonestar fuertemente.
Todo esto va en el paquete que Dios ofrece a la humanidad. Si el ser humano acordó con Dios intercambiar su vida por la de Jesús, será recompensado con la vida eterna de Jesús. Lógico, si el ser humano no lo hizo, pues no tendrá la vida eterna. Cada persona debe realizar esa transacción, ese intercambio, ese trueque, ese praxis. Cada persona tiene la necesidad de recibir lo que Dios está ofreciendo y dar a Dios lo que Dios está pidiendo. Y la pregunta sería, ¿renunciaste a tu propia vida en intercambio por la vida de Jesús? Entonces vas a recibir la recompensa de la vida de Jesús. Si tú renunciaste a tu propia vida. No es si solamente tú dices, oh, yo creo, hay algo más que Dios pide, que es lo que va a manifestar una verdadera creencia. La vida de Jesús es la única vida de valor eterno ante Dios. No hay otra. Es la vida de Jesús. Cristo ha dispuesto su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo el ser humano que quiera la pueda tomar en intercambio por la suya. Está disponible a todo el que quiera. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de Dios. Dice también primera de Juan 5 versos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Veamos entonces otro significado de las cosas que Jesús decía. Lo que significa tomar la cruz, según Mateo 16:24. Porque Jesús dijo, y el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz de la que Cristo habla allí no es su cruz. Su cruz Él la tomó y fue crucificado en el Calvario. Él estaba hablando de la cruz del cristiano. ¿Cuál cruz? Estaremos mirando. Pero estemos claros, Jesús dijo, el que no toma su cruz, la propia, no puede seguirme. Stop. Se detuvo allí, porque en el cristianismo no hay dos clases de cristianos. No hay cristianos nominales, que es la multitud, y los discípulos, que son unos pocos. Eso no existe. Pero eso es lo que normalmente se cree. Oh, él está en un discipulado en la iglesia. Oh, sí, entonces es el único convertido. ¿Y los demás qué son? ¿Asistentes? No existe esto. No hay dos clases de cristiano en la Biblia. Según el libro de los Hechos, entre los cristianos del primer siglo no había distinción entre un cristiano y un discípulo. No había distinción. Según la Biblia, todos los cristianos son discípulos. Todos. Así dice Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de ese punto no existía la palabra cristiano. Pero a los discípulos entonces se les comenzó a llamar cristianos, refiriéndolo en nombre a Cristo, identificándose con Cristo. Da a entender que cuando decía esto es un cristiano, está reflejando a Cristo. Es alguien que ha sido discipulado por Cristo por medio de sus discípulos. De modo entonces que si eras cristiano, eras discípulo de Cristo. Igual, si no eras su discípulo, entonces no eras cristiano. Todo cristiano
era discípulo y todo discípulo era cristiano. Sabes, el apóstol Pablo tenía una clara comprensión de lo que significaba ser discípulo de Cristo. Él dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Él entendía que ya él no vivía para él, pero Cristo ya vivía en él. Y un ejemplo que tiene la palabra en el libro de Hebreos, según el escritor de Hebreos, nos dice que los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sufrir con gozo la cruz que les tocó. ¿Qué tipo de cruz dice la palabra? Veamos, Hebreos 10, versos 32 al 39 voy a leer. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después que les dieron el evangelio y lo entendieron, después de eso, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Dice más: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Dirás: uy, qué duro. Por ser cristiano le quitaron todo, pero lo sufrieron con gozo. Por ser cristiano le pusieron ahora en la cárcel, con gozo fue allí. Por ser cristiano, seguidor de Cristo, estuvo ahora con tribulaciones, sufriéndolas, con gozo lo estaban haciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían ellos en mente? Sigue diciendo la palabra: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice más: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí está. Discípulos de Cristo que comprendieron lo que significaba el intercambio de sus vidas y lo recibieron con gozo, lo que fuera que viniera a ellos, porque sabían que ellos ya no pertenecían a este mundo, a este sistema de cosas que hay en la tierra, sino que hay algo mucho más valioso para ellos, y ellos tienen esa esperanza de que eso es eterno y allí nadie se lo podrá quitar. Y ellos entonces padecieron gozosamente. Pero sabes, Jesús tomó a personas normales como tú y yo y les dijo que los haría pescadores de hombres, o más bien ganadores de almas. Este es el deseo, la misión de Jesús. Jesús vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Y Jesús dejó discípulos para que siguieran haciendo esa obra que Él vino y que inició. Y les dijo a ellos: ustedes serán ganadores de almas, serán pescadores de hombres. Así dice Marcos 1, 16, 17. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, cuando los discípulos escucharon a Jesús, ellos entendieron a qué se refería. Ellos sabían, ¿por qué? Porque ellos eran pescadores.
También supieron que para poder hacer un buen trabajo para Cristo, tendrían que aplicar al ministerio aquello que hacen los buenos pescadores. Su experiencia, ahora Dios la podía utilizar para el ministerio. Veamos, un buen pescador debe tener lo siguiente: paciencia, denuedo, perseverancia. Si alguien está pescando y se impacienta, se va solo sin peces. Si alguien está pescando y no tiene denuedo de entrar a donde están los peces, se muere de hambre si solo de eso vive. Si alguien no persevera una y otra y otra y otra vez, no da para eso. Ellos sabían que para ser pescadores de hombres, ganadores de almas, tenían que ser pacientes, tenían que tener denuedo y ser perseverantes. Pero hay algo más. Un buen pescador debe aprovechar el momento oportuno. Hay momentos que son ya. Y no puedes decir, oh, mañana vengo y te hablo. No. Tienes que saber cuál es el momento oportuno. También debe escoger el cebo, la carnada, de acuerdo al pez. Un buen pescador. Cuando tú vas a hablar a alguien de Cristo, tienes que saber a quién le vas a hablar. Pedirle a Dios que te dirija, con qué palabras te vas a dirigir, porque cada persona es diferente. Y algo muy importante, debe mantenerse fuera de la vista. Un pescador que está allí haciendo show a los peces, a ver cuántos coge. Se van huyendo. Tiene que esconderse y solamente deja la carnada, el cebo allí. Y quiero hacer una observación a este último punto, de mantenerse a la escondida. Debemos procurar presentarle a las personas que nos rodean, no nuestra propia persona. Si estamos hablando a alguien para tratar de explicarles la gracia de Dios, no tenemos que vendernos nosotros para ver si ellos nos aceptan lo que vamos a hablarles. No. Más bien tenemos que presentarle a Jesucristo, solo a Cristo. Porque el objeto es que la gente fije su mirada no en el pescador, sino en la figura que está atrás. ¿Sabes? Que en lugar de vernos a nosotros, ellos solo vean a Jesucristo. Ese es el objetivo. Por tanto, mientras menos sea yo y más sea Cristo, más grande fruto voy a dar. Es una realidad. ¿Dónde queda la vanagloria? Muy lejos. ¿Dónde queda el decir, oh, pero es que él me usó? Él puede usar piedras que lo alaben. Así es que, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pero gracias a Dios que aquellas personas que se disponen para darle a Él toda la gloria, Él los puede utilizar. Y solamente proyectan a Cristo en sus vidas, a Cristo. Cuando Jesús les dijo a ellos, os haré pescadores de hombres, les estaba mostrando la tarea a la cual les llamaba para realizar. Ellos ya sabían que tenían que seguir trabajando. Hasta ese momento ellos habían trabajado materialmente por el dinero. Ahora tendrían que trabajar espiritualmente. Ellos antes habían trabajado para ganarse la vida, ahora tendrían que trabajar para ganar a otras personas para vida eterna. Está cambiando todo. Antes ellos habían vivido para sí mismos y ahora ellos vivirían en beneficio de otras personas, de los demás. Usted dirá, entonces, ¿cuál es el propósito? Hay algo mucho mejor. Porque Jesús también les mostró que antes se agotaba el fruto de su labor. Lo que se ganaban hoy ya quizá en 2 días no existía. Y tenían que volver a trabajar. Mas ahora lo que hagan permanecerá por toda la eternidad. Entonces ya hay una gran motivación. Cualquier cosa que tú hagas para Cristo, no se te quitará nunca lo que has ganado.
es eterno lo que tienes. Dice Hebreos 6:10 lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Dios tiene en cuenta todo lo que has hecho para Él y lo que harás, y te va a recompensar. Y dice la palabra, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escucha bien, Pablo sufrió sobremanera para poder cumplir con el llamado que Dios le hizo. Pero él decía, esta es una leve tribulación. Y él dice los naufragios en que participó, las veces que le dieron latigazos, 40 latigazos menos uno, las veces que lo encerraron, las veces que lo persiguieron, todo lo que le hicieron. Él dijo, esto es una leve tribulación. Esto es como que alguien me miró mal y se fue. Eso fue todo leve. Ni pienses en eso. No se compara con el excelente peso de gloria, el cual es eterno, que me estoy ganando, diría Pablo. ¿Sabes? Jesús dio asignaciones a los discípulos. Vamos a ver algunas. A los que de verdad se disponen a seguirle, Jesús les da varias tareas para que realicen. Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Una asignación es predicar la palabra. También dijo, sanad enfermos. Una tarea es sanar a los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos y echar fuera demonios. Usted dirá, ¿cómo lo puedo hacer? Te darás cuenta que si tú eres discípulo, lo vas a hacer, porque Él lo hará por medio de ti. Dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Son tareas que tenemos que realizar. Sus discípulos lo hicieron. Ellos eran pescadores. No le dijeron, Señor, ¿cómo vamos a sanar enfermos si no hemos estudiado medicina? No, es con el poder de Dios que se hace. Y ellos lo hicieron así, dice la palabra, y el Señor les respaldaba con señales y prodigios. Así dice Marcos 16:20. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Es tremendo esto, porque Dios está buscando personas que se dispongan para Él, a su servicio, para entonces ponerle a hacer cosas que ellos nunca imaginaron que eran capaces de hacer. ¿Quién podrá hacerlo? Todos los que se disponen para Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algo muy bueno. Estamos completamente equipados para nuestra labor. Dios se ha encargado de darnos todo lo que necesitamos para que tengamos éxito en la obediencia a lo que vamos a hacer. Nosotros estamos preparados. Dios nos equipa. Dios no nos va a exigir algo que Él no nos ha dado la capacidad antes. Dios no es injusto. Dice 2 Corintios 3, 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos. Dese cuenta cuando usted dice, tremenda idea que me llegó a la mente. ¿Cuál idea? Pablo decía, no, yo no puedo ni pensar nada por mí que sea valioso. Todo viene de Dios. Él dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Debemos reconocer que solo Dios merece ser reconocido, darle la gloria a Él. Jesús dijo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dijo que nos dio su gloria
Él dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice más el Señor, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 22, 23. Reconozcamos esto, Jesús dice que Dios ama a los discípulos de Cristo. A aquellos que han dado su vida por Cristo para seguirlo a Él, son amados por Dios también. Dice Juan 20, 21 lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como Él dice, como me envió el Padre. Es tremendo. Al considerar que hemos sido enviados como Jesús fue enviado, vamos a reconocer estos puntos. Jesús nos dio su palabra. 4 puntos vamos a ver. Jesús nos dio su espíritu. Jesús nos dio su autoridad y nos mandó a trabajar en su obra. 4 puntos. Nos dio su palabra, su espíritu, su autoridad y nos dijo, vayan, trabajen. Veamos el primero. Jesús nos dio su palabra. El propósito de la palabra es testificar del Señor. Buscar las personas para que se reconcilien con Él. Ese es el propósito. No es ganar discusiones. No es decir, oh, le gané con mis teorías. No. Si no se arrepintió, de nada sirvió la palabra que le dijiste. Ese es el propósito, llevar a las personas a Cristo. Por tanto, cada seguidor de Cristo debe ser un fiel transmisor del mensaje que has recibido. No adulteres la palabra, no le cambies, no le quites, no le pongas. La palabra de Dios es sagrada. Sabes, el mensaje no es del mensajero, sino del Señor que le ha enviado. Y tienes que comunicar el mensaje como el Señor quiere que le sea comunicado. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 10. Él reconocía y le decía, lo que yo les digo es Dios, el Padre que me pone a decirlo. Entonces reconoce bien, Dios también te ha dado su palabra. El punto 2 dice, Él nos dio su espíritu. Así dice la Biblia. Dice Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo, ustedes tendrán al Espíritu Santo. Jesús había dicho, por el Espíritu de Dios yo hago las obras, echo fuera a los demonios. Y nos dice, ustedes también van a tener al Espíritu. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabes todavía? 1 Corintios 6:19 dice también, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Lo ignoras? Espero en Dios que no lo ignoremos. Que nuestros cuerpos, si de verdad somos de Cristo, nuestros cuerpos son de Dios. Y nuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios. Y sabe, esto es maravilloso. Es una realidad gloriosa. Según dice la palabra, el Espíritu de Dios estará con nosotros en cada momento que vamos a testificar de Cristo. Estará con nosotros. ¿Qué vamos a hablar? No lo sabemos, pero el Espíritu, Él sí sabe.
Él sí sabe a quién nos vamos a dirigir y Él sí sabe qué palabra vamos a decir. Asegurémonos de estar en comunión con el Espíritu. Y cuando Él diga algo, no digamos, uy, ¿cómo le digo a esta persona eso? Bueno, Dios te está diciendo, esa es la palabra que Él necesita. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo para obedecer? ¿Estás dispuesto a negarte para obedecer? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tenemos al Espíritu Santo, es que podemos ser testigos de Cristo. Lo tercero que Jesús nos dio es su autoridad. Dice Lucas 10:19, Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad, un poder sobrenatural. Lo tenemos de parte del Señor. También dijo el Señor, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice Mateo 10:11. Tenemos autoridad de parte de Dios. Lo cuarto que Jesús hizo es, nos mandó a trabajar en su obra. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dice Lucas 9:2. Los envió. Si tú no estás yendo, quizás estás en desobediencia o quizás no eres discípulo. No lo estás siguiendo a Él. No has dado tu vida a cambio de la de Él todavía, porque Él te está ofreciendo su vida a cambio de la tuya. Jesús dijo en Juan 4:35-36, después que le estaba hablando a la mujer samaritana, que los discípulos llegaron a Él con la comida, y Él le dijo, tengo otra comida que ustedes no saben. En esa historia Jesús les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Jesús dijo, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Un discípulo de Cristo tiene que mirar la necesidad y tiene que ir allí a hablar la palabra de Dios. Mira los campos, no diga, no se puede. Sí, hoy es el día, hoy es el tiempo, es el momento. Donde quiera que estés, hay alguien que Dios quiere salvar. Es el momento de mencionar la palabra. Jesús dijo, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Lo que sea que tú hagas, el fruto otra vez no se terminará nunca. Llega a la vida eterna. Dijo el Señor, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Quién fue que sembró? Cristo. Cristo es el sembrador. Él es la palabra viva. Pero con aquellos que ciegan, aquellos que trabajan en la obra y logran recoger el fruto, Él se goza con ellos, con esos servidores. Sabes, nosotros necesitamos valentía. Aunque servir a Dios, nosotros tengamos que enfrentar problemas, vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Dice Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay personas que no tienen paz. Jesús dice, en mí van a tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es tremendo esto. Muchas personas por temor a la aflicción no sirven al Señor como Él espera. Pero dice, confía, yo he vencido. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. No tengas temor a nada. ¿Sabes lo que es la lealtad? Jesús, Él la va a recompensar eternamente. La lealtad a Jesús tendrá recompensa eterna. Nunca lo olvides.
Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchos dicen, estoy reinando con Cristo. A ver tu sufrimiento. No, hermano, soy hijo del rey, sí, pero enséñame el sufrimiento. Enséñame la obediencia. Muéstrame qué estás haciendo. Muchas personas están engañadas porque no comprenden la seriedad de la palabra. Si sufrimos, vamos a reinar. Dice Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted dirá, tremendo, pero ahora viene a la otra parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve que si cogemos el panorama completo nos da una mejor idea de qué dice la palabra? Es probable que cuando Jesús dijo a la multitud lo que implicaba ser discípulo suyo, algunos hayan dado marcha atrás. Dura palabra es esa, ¿quién la va a soportar? Y se iban. Sí, puede ser, pero sus discípulos, los que Él eligió, permanecieron con Él. Se esforzaron por cumplir con su llamado. ¿Qué dice entonces la palabra? Lucas 22, 28, 30, que Jesús les dijo, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús reconoció a ustedes, ahí están, ya llegando al final del ministerio terrenal, y ahí estaban los discípulos. Solamente se perdió aquel que se tenía que perder, dice, para que se cumpliese la escritura. Pero estos habían permanecido con Él, pasando vicisitudes y situaciones junto con Cristo. Y Jesús les dijo, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Hay un premio, hay una recompensa, hay algo glorioso. Sé fiel al Señor. Jesús dijo, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Vas a estar al lado del Señor. Al que venciere le daré que se siente a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado del trono del Padre, dijo el Señor. Al que venciere, dice, tendrás también. Por tanto, nosotros también debemos esforzarnos y cumplir lo que Dios nos ha delegado. Tenemos que esforzarnos, hermanos, dejar de poner excusas. Imitemos la actitud del apóstol Pablo. Cuando él recibió el llamado del Señor, como él dijo, cuando estaba haciendo su defensa delante del rey, en Hechos 26, 19 y 20, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No se puso a hacer preguntas, a cuestionar al Señor. Jesús le dijo, vas a tener que sufrir mucho. Le había dicho a Ananías, yo le he mostrado todo lo que va a sufrir por mi causa. Y él dice, no fui rebelde, dispuesto a todo. Y dijo, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él fue fiel al llamado que Jesús le hizo. Él dijo, ya no vivo yo. Lo que antes era valioso, ya para mí lo tengo por basura. Ahora prosigo a la meta del supremo llamamiento. Él tenía una meta, hablándole a todos que se arrepientan, que se conviertan a Dios, que dejen sus malos caminos y que hagan obras que muestren que en verdad se han arrepentido. Por eso en este tiempo, en nuestro tiempo, al igual que en todas las épocas del cristianismo, cada discípulo tiene que sumarse a la tarea
de Cristo Jesús. Cada discípulo tiene que trabajar, predicar a todos que se arrepientan de sus malos caminos, que se vuelvan al Señor, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Así dice Isaías 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es un mensaje que debemos llevar a la sociedad donde vivimos. Un mensaje que las personas puedan recibir, meditar, porque su vida eterna dependerá de ese mensaje. Si lo aceptan o si lo rechazan. Si lo rechazan, se perderán. Dice Hechos 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y ahí les puse la anotación antropos, que quiere decir ser humano, género femenino, masculino, ser humano, todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es un mensaje válido para toda la sociedad de hoy en día, y cada sociedad que viva en esta tierra tiene que recibir ese mensaje. Y nosotros somos la iglesia del Señor, que en este tiempo estamos en la tierra. ¿Haremos lo que Él quiere? ¿Lo vamos a seguir? ¿Seremos fieles a Él? Voy a terminar con este último punto. La iglesia debe recuperar el llamado que Dios nos hizo. Tenemos que recuperarlo, está perdido. Muchas cosas han venido que lo han sustituido. Y muchas personas están conformes con lo que hacen, pero están lejos del llamamiento, lejos de la voluntad del Señor. Y están tranquilos, pero van a recibir sorpresas. Tenemos que ir y anunciar a esta sociedad que se vuelva a su Señor. Ellos están alejados de Cristo. Debemos tener una actitud similar a la de Joab, el principal capitán del rey David. En una ocasión, cuando se vio atacado por el enemigo, por el frente y por detrás, le hicieron emboscada, 2 ejércitos diferentes. Dice Primera de Crónicas 10 al 13 la historia. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente a mano de Abisai, su hermano, y dice, y los ordenó en batalla. Y les dijo, si los sirios fueren más fuertes que tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y luego les dijo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esa actitud tenemos que tenerla. Ser discípulo de Cristo tiene que ver con poner su vida al servicio de Dios. Cada uno debe hacer la parte que le corresponde y debe dejar que el Señor haga lo que bien le parezca con nosotros.
Pero no tengas temor. Ponte en las manos de Dios. Estás obedeciendo, Dios tiene la última palabra, lo que Él quiera. Esa debe ser nuestra actitud. Como dice Hebreos 13, 12 al 15. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y nos dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tenemos que tomar esta actitud de ir y morir por la causa de Cristo, si en verdad somos cristianos, si en verdad somos sus discípulos. Dice Juan 15, 18, 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dijo más, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tú no eres del mundo, por eso el mundo entra en pleitos contigo, porque tú tienes una meta, una palabra, una misión que el mundo la resiste, pero tú tienes que seguir adelante. Tenemos nosotros que seguir obedeciendo, no podemos parar. Debemos seguir haciendo más y más discípulos. Tenemos que seguir la obra. No hay tiempo que perder. Y si dirías, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina nuestro discipulado? Depende. Si tenemos en cuenta que el objetivo final es ser como Jesús, entonces nuestro discipulado no termina nunca. Si es ser como Jesús, ¿qué tenemos que hacer entonces? Debemos gozarnos viviendo una vida de discipulado, sabiendo que cada día seguimos siendo discípulos, estamos aprendiendo. Quizás nos corrijan, nos amonesten, nos castiguen, nos muestren que algo no está bien, pero tenemos que seguir adelante. Reconozcamos, es una vida de discipulado que cuando sea el momento de graduarnos, el premio nos lo dan arriba. La graduación y la coronación no está aquí, está en el cielo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque Cristo nos ha llamado a dar mucho fruto para vida eterna. Aún en el lecho de la muerte, cuando alguien vaya a orar por ti, tú dices, permíteme explicarte algo que yo sé. Y le hablas de Cristo a ver si se convierte. Y te llevas una corona más al cielo. No pares de hablar de Cristo, no lo sueltes, ese mensaje. Jesús dijo, Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuche bien, hay que enseñar todo. No podemos enseñar solo una parte, es completo. No te conformes si tú no has leído la Biblia entera, no te conformes y léela completa. No te conformes con leer solamente donde habla de promesas, pero habla de donde habla de condiciones también. Cosas que necesitas hacer y aprender. Dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca olvidemos que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es un honor muy grande. Muy grande. Así es que no lo defraudemos, no le quedemos mal al Señor.
Más bien tengamos el sentir que tenía Pablo. Él le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 12 al 17, 12 y 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Debemos ser agradecidos a Dios, porque Él no miró solamente nuestra vida pasada de rebeldía, pero dice: este me va a ser fiel, voy a confiar en Él. Y nos dio su palabra y nos dice: sígueme, sé mi discípulo que vas a conquistar ahora. Seamos agradecidos al Señor. Y termino entonces: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a ustedes cada día más. Que el Señor sea mostrándonos cada día aquello que quiere que hagamos para seguirlo a Él. Y debemos ser obedientes, no atemorizarnos, más bien decir: Señor, respáldame, ayúdame y voy a hacer lo que me has dicho que he de hacer. No hay temor, hay valentía. No hay desesperación, hay paciencia. Tenemos que ser paciencia, tener paciencia, ser perseverantes. Tenemos que ser como Dios quiere que seamos, verdaderos discípulos. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él